Bienvenido al Hotel Infierno. Sexo, esteroides, desmembramiento. Un lugar real en el corazón de Miami. A mediados de los 90, la ciudad era un paraíso tropical de excesos. Gimnasios convertidos en templos, cuerpos inflados con agujas y dinero fácil quemándose en los clubes nocturnos. Pero detrás del sol y el lujo se escondía una de las historias más absurdas y brutales de la historia criminal de Estados Unidos. Un empresario argentino, una pandilla de fisiculturistas idiotas en todo el sentido de la palabra y un plan tan grotesco que parece inventado por Hollywood. Como un grupo de idiotas musculosos pasó de levantar pesas a descuartizar cuerpos. ¿Qué tienen que ver las líneas calientes con los esteroides y un Lamborghini amarillo con uno de los crímenes más grotescos de Florida? Y lo más interesante, ¿cómo es que Hollywood terminó convirtiendo esta historia en una película de comedia? Nuestro protagonista involuntario es Max Schiller, un empresario argentino que se mudó a Estados Unidos, abrió su firma contable, invirtió en franquicias y acumuló una pequeña fortuna. Tenía esposa, hijos y una vida realmente cómoda. Pero todo eso se desmoronó el día que la codicia de su ex socio lo entregó en bandeja a un grupo de fisiculturistas que se le hacían llamar los Song Jin Gang. Para entender este caso, protagonizado por estúpidos, hay que transportarnos a la Miami de los 90s. Usted y yo hemos visto videos antiguos de las calles paradisíacas de Miami, donde hay mujeres patinando y hombres aceitados haciendo ejercicio. Pues esas imágenes resumen bastante bien el Miami de esa época. Cuerpos inflados con esteroides, dietas restrictivas y un aire de superioridad física que lo único que hacía era alimentar el ego de muchos jóvenes. En medio de todo ese contexto había un lugar favorito, un lugar que era como el templo central, el Song Gym. En este lugar, entre proteína y muchas pesas, se estaba fraguando uno de los crímenes más atroces, estúpidos y atroces, qué raro combinar esas tres palabras, de todo Estados Unidos. El líder era Daniel Lugo, alto, enorme, con músculos de acero y un ego aún más inflado. Tenía antecedentes por fraude y la obsesión de hacerse millonario sin trabajar un solo día más en su vida. A su lado, Adrián Dorval, un trinitario igualmente musculoso pero financieramente arruinado. Y completaba el trío Jorge Delgado, ex socio de Schiller, quien conocía sus movimientos secretos. Juntos decidieron que la forma más rápida de alcanzar el sueño americano era quedarse con todo lo que Mark Schiller había construido en su vida. Intentaron secuestrarlo 7 veces. 7. En una de esas se disfrazaron de ninjas. Ay, Dios mío. En otra de esas se arrastraron con maquillaje de camuflaje durante cientos de metros para poder atacarlo en su jardín. Hasta intentaron secuestrarlo en una autopista, pero dentro de la persecución se equivocaron de salida y... O sea, estamos de acuerdo en que si tú o yo nos ponemos en ese plan, siendo físicamente dentro del promedio, sabríamos que podríamos hacerlo a la segunda. Ok, a la primera no. O sea, no sé, no me quiero imaginar malo, pero sí, ¿no? Y lo intentaron 1, 3, 5, pero no hay quinto malo, no hay sexto malo, sino a la 8ª vez pudieron por fin secuestrarlo. El 15 de noviembre de 1994, Mark Schiller fue atacado en el estacionamiento de su negocio. Lo aturdieron con una pistola eléctrica y lo metieron en una camioneta. Lo llevaron a un almacén de Hialeah que él mismo bautizó más tarde como el Hotel Infierno. Allí comenzó un calvario de casi 30 días. Durante un mes, Schiller fue torturado de formas que rozan lo inhumano. Descargas eléctricas, golpes con barras de metal, quemaduras con encendedores, simulacros de ejecución, ruleta rusa. Lo dejaron sin comida hasta que perdió más de 20 kilos. Lo obligaron a hacer sus necesidades encima y lo amenazaron con violar a su esposa y asesinar a sus hijos. Todo para obligarlo a firmar documentos de transferencia de bienes. Documentos que luego fueron legalizados por John Miss, dueño del Song Gym y contador público certificado. Ahora, si bien los ejecutantes de este secuestro hacen parecer este delito como un delito normal, no, era bastante sofisticado, no en su forma, sino en su fondo. Quiero decir, cuando hacían firmar los papeles ya había toda una estructura para poder legalizar ese dinero de la forma que era. Schiller fue obligado a hacer transferencia de sus cuentas en Suiza, de hacer transferencia de sus propiedades en Estados Unidos. Inclusive le tocó hasta firmar un seguro de vida. Legalmente este hombre estaba firmando su desaparición. Hasta que llegó un momento crucial. Reconoció la voz de Daniel Lugo y hasta la colonia barata que usaba. Eso selló su condena. Es en ese momento cuando ellos se dieron que no podían dejarlo con vida. 3 veces intentaron matarlo. La primera lo emborracharon. A un hombre que nunca bebía. Lo drogaron y lo metieron en su camioneta, que estrellaron contra un poste. El golpe fue brutal. El metal retorcido y el olor a gasolina llenando el aire. Los pandilleros lo observaron desde lejos, convencidos de que nadie podía salir vivo de ese amasijo de hierros. Pero Schiller, sangrando y aturdido, consiguió arrastrarse fuera. Sobrevivió.
La segunda vez decidieron asegurarse. Lo dejaron dentro del mismo vehículo, lo rociaron con combustible y prendieron fuego. Las llamas devoraron el interior y Schiller sintió literalmente que la piel se le quemaba. Con una fuerza inexplicable, logró romper el cinturón de seguridad y salir del auto en llamas, corriendo como una antorcha humana hasta apagarse contra el pavimento, ardiendo, pero vivo. La tercera fue todavía más grotesca. Lo arrojaron a la calle y lo atropellaron una y otra vez con una furgoneta. Primero una embestida que lo lanzó por los aires, luego una reversa y otra pasada por encima de sus piernas y brazos. Lo observaron inmóvil, respirando apenas, y lo dieron por muerto. Se marcharon convencidos de que el problema estaba resuelto. Pero otra vez, contra toda lógica, Schiller sobrevivió. Que un hombre con múltiples huesos fracturados, con quemaduras y pérdida de sangre siguiera respirando era casi una ofensa a las leyes de la biología. Era como si la propia torpeza de la pandilla lo mantuviera vivo para seguir revelando lo absurdo de su plan. Lo cierto es que logró escapar. Gravemente herido, llegó al hospital, contó su historia y nadie le creyó. Ni la policía, ni siquiera su propia esposa. Decían que era demasiado inverosímil. Unos fisicoculturistas disfrazados de ninjas lo habían torturado durante un mes para robarle sus cuentas en Suiza. ¿Quién podría tragar ese cuento? Él insistía en que había pasado sus días en un sitio llamado el Hotel Inferno. En sus memorias escribió: era como si me hubiera condenado a vivir en un horno apagado, sin ventanas, sin reloj, sin esperanza. Pero hasta ese detalle fue recibido con desprecio por parte de los detectives, porque esto parecía más una novela barata que una denuncia real. Y la prensa terminaría apropiándose del término, pero en ese momento solo aumentó la incredulidad que le rodeaba. El único que le escuchó y le creyó fue Ed Du Bois, un detective privado con pasado en el FBI. Cuando Schiller le contó lo ocurrido, Du Bois no lo tomó como loco, lo asumió como un caso serio. Organizó su salida del hospital y consciente de que incluso allí podrían matarlo, y lo ayudó a huir primero a Nueva York y luego a Colombia. Entonces el hombre aterrizó en mi tierra. Además, grabó y archivó cada detalle de su testimonio, anticipándose a la incredulidad de la policía. Mientras tanto, Daniel se instaló en la casa de Schiller. O sea, es decir, todo sí sucedió, pero nadie le creía. Y por supuesto que se paseaba como un nuevo rico. Usaba los carros de Schiller, usaba sus mansiones, usaba absolutamente todo. Inclusive cuando sus vecinos se dieron cuenta. Ahora entendamos por qué es que no le creían a Schiller. Pues porque esta persona tampoco era una perita en dulce, también estaba siendo investigado, también había tenido ciertos inconvenientes con la justicia. Había sido investigado por fraude médico, por lo cual 2 años más tarde sería encarcelado durante 2 años. Así que entiendo por qué la policía y la justicia no lo tomaron en serio. Pero la codicia nunca se sacia. Lugo y Dorvald pusieron la mira en Frank Griga, un millonario húngaro que se había hecho su fortuna con líneas telefónicas eróticas, y su novia, Christina Furton, una joven stripper. El plan era atraerlos con una supuesta inversión, pero como todo lo que tocaban, terminó en desastre. En la casa de Dorvald todo se salió de control. Griga fue golpeado y asfixiado hasta morir. Furton fue inyectada una y otra vez con tranquilizantes para caballos. Recibió una dosis capaz de tumbar a un animal de 400 kilos. Murió de sobredosis. Y entonces la pandilla enfrentó la pregunta más macabra: ¿qué hacer con los cuerpos? La respuesta fue tan grotesca como torpe. Compraron una motosierra en el Home Depot y se les atascó con el cabello de Cristina. La devolvieron a la tienda con restos humanos todavía en la hoja y finalmente usaron hachas para desmembrarlos y metieron los restos en barriles de 50 galones, arrojados luego en un drenaje de los Everglades. Y esta parte es fundamental para la historia porque fue la primera vez en la historia forense que un cuerpo fue identificado por el número de serie de los implantes mamarios. La caída fue inevitable. Una amiga reportó la desaparición. Un vecino vio a Jorge Delgado conduciendo el Lamborghini amarillo de Griga y la policía finalmente conectó los puntos y ató todo el relato de Schiller. La pandilla fue arrestada. Luego intentaron huir a Bahamas, pero los capturaron. El juicio fue el más tardado y el más costoso de toda la historia del condado de Dade. Daniel Lugo y Adrián Dorvald fueron condenados a muerte. John Miss recibió más de 50 años de cárcel y murió allí. Delgado, por cooperar, salió en libertad en el 2002 y Mark Schiller, aunque sobrevivió, perdió todo: su fortuna, su matrimonio, su reputación. Lo chistoso o lo gracioso de este caso es que años más tarde Hollywood volvería a esta historia en una película de acción y comedia, Pain and Gain, con Mark Wahlberg y Tony Johnson. Una comedia negra que suavizó las torturas y humanizó a los criminales. Para Schiller fue una burla. Dijo que lo retrataban como un idiota, que se banalizaba su sufrimiento y que nunca recibió compensación. La película recaudó más de $86 millones. Entonces yo aquí les pregunto, ¿qué pasa cuando un drama real termina volviéndose el show de entretenimiento para otras personas? Y no cualquier tipo de show y no cualquier tipo de entretenimiento, acción y comedia. O sea, ¿se terminan burlando de las víctimas? ¿Qué puede llegar a significar que las personas recuerden
pierden más el show que el dolor de las víctimas. Quizás sea la metáfora más oscura del sueño americano. Brilla en la superficie, pero está podrido en el fondo. Marshall sobrevivió, pero a cambio perdió todo: su casa, su familia y su paz. Y aunque escribió libros para contar su verdad, lo cierto es que él, su historia y su dolor sigue eclipsado por una gran película de comedia.